Me hago el hisopado y ese hisopado me da positivo. Tenía una enfermedad en los pulmones que se llama tromboembolismo pulmonar. La mortalidad del cuadro que yo tenía era del 80%. Sentía que me moría literalmente. Yo quiero vivir, yo no quiero morirme. Mi cuerpo dijo basta, mi cuerpo se murió, mi corazón dejó de latir. Hermano Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga mucho. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, gracias a Dios. Hermano Marcelo, te cuento que acá hay una congregación que te está viendo. Yo no sé si podés ver vos de alguna forma, pero acá hay hermanos que te saludan y te dan la bienvenida en esta mañana. Bueno, muchas gracias. Yo también muy contento, muy feliz de que me hayan invitado. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento, por conocerlos. Y bueno, y seguramente en algún momento podré visitarlos personalmente. Contanos, hermano Marcelo, un poco de vos, qué haces, de dónde sos, para que te podamos conocer y después contamos qué fue lo que Dios hizo. Bueno, les cuento que yo soy del norte de la Argentina, yo soy de la provincia de Misiones, oriundo de una ciudad que se llama Campo Viera. Soy médico de profesión, hice mi carrera, la estudié en Corrientes, en la provincia de Corrientes, y hace 7 años estoy trabajando en el sur del país, en la provincia de Neuquén. O sea, por motivos laborales vivo acá. Me desempeño haciendo medicina de emergencias, o sea, emergentología. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sea accidentes de tránsito, paro cardiorrespiratorio, herido de arma de fuego, herido de arma blanca, intentos de suicidios, ahorcamientos, y todo lo que sea situación grave con riesgo de vida, ese es mi trabajo. Y aparte, en la ciudad de Neuquén, me desempeño como jefe del Centro Coordinador de Urgencias. ¿Qué sería eso? Del 107 o cómo sería el SAM en Buenos Aires, la central donde ingresan todas las llamadas de emergencia. Excelente, Marcelo, muchísimas gracias. Contanos, ya nos diste un buen panorama de cuál es tu trabajo, qué haces, de dónde sos, así que sos de la provincia de Misiones, qué bueno. Contanos qué fue lo que Dios hizo. Bueno, les comento, mi testimonio, por así decirlo, comienza en enero de este año. Ustedes recuerden que hace más de un año que estamos con una pandemia por COVID-19. Yo desde el inicio de la pandemia, con el servicio donde trabajamos en primera línea siempre atendiendo a pacientes COVID. O sea, desde el primer día fuimos el primer servicio de la ciudad, de la provincia de Neuquén, que se hizo cargo de estos pacientes de COVID. Sí, nos hicimos cargo del traslado, de la atención, de los controles y de todos los pacientes con COVID-19. O sea que conozco bien la enfermedad, conozco bien los síntomas y conozco bien las complicaciones que tiene esta patología. Resulta ser que en enero de este año, a partir del día 10 de enero, empiezo a sentir que mi cuerpo no estaba, que algo no andaba bien, que tenía dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, tenía falta de apetito, debilidad. Entonces en ese momento me comunico inmediatamente con el servicio de emergencias donde yo trabajo, doy informe a mis superiores y les digo que bueno, que inmediatamente me voy a aislar y voy a hacerme un hisopado para descartar una infección por COVID-19. Posteriormente me hago el hisopado y ese hisopado me da positivo, o sea que estaba con COVID-19, por lo cual nos quedamos aislados con mi familia. En ese momento, 48 horas después de haber comenzado con los síntomas, o sea, 2 días después, empiezo a desmejorar en general, empiezo con mucha dificultad respiratoria, tal es así que alrededor de las 6 de la mañana tengo que levantarme de mi cama, me dirijo hacia el baño y prácticamente casi no puedo volver. Me cansé muchísimo, no podía respirar y tenía mucha tos y todo fue de inicio rápido, súbito y en 2 segundos. Entonces en ese momento vuelvo a comunicarme con el servicio de emergencias. Los chicos se acercan a mi domicilio, son todos mis compañeros de guardia, todos médicos con los cuales yo trabajo diariamente.
evalúan mi situación en domicilio y me dicen, ya Marce, vamos a tener que trasladarte hacia el hospital porque tu cuadro no está bien, no está entrando el aire a tus pulmones y necesitamos hacerte una serie de estudios para evaluar realmente en qué situación estás. Hasta ese momento yo venía tranquilo, venía con mucha paz, digamos, no tenía, era el protocolo normal que seguíamos nosotros con todos los pacientes. En ese momento me trasladan al hospital. Una vez que ingreso a la guardia del hospital, me evalúa otro médico que también era compañero de guardia mío. Ese médico me evalúa y me dice, Marce, necesitamos hacerte una tomografía de urgencias porque tu pulmón no está bien y necesitamos ya ver qué es lo que está pasando. Entonces le digo, sí, ni un problema. Me llevan a hacer la tomografía, angiotomografía o angiotac, que es una tomografía con contraste endovenoso para básicamente evaluar los vasos sanguíneos del pulmón. En ese momento, cuando me terminan de hacer la tomografía, hablo con el médico que realiza la tomografía, que también era conocido mío, y este médico me informa que tenía una enfermedad en los pulmones que se llama tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de mis pulmones, dentro de la circulación de mis pulmones, se habían formado pequeños coagulitos, pequeños trombos, y esos coagulitos habían tapado la circulación sanguínea de mi pulmón, con lo cual la sangre no podía fluir libremente a través de mis pulmones, con lo cual no se podía hacer un buen intercambio gaseoso entre el aire ambiente y mis pulmones, y yo no podía oxigenarme correctamente, por eso me faltaba el aire. Pero lo más grave era que parte del pulmón se muere, ¿sí? Porque se corta la circulación, se tapa la circulación y entonces tenía parte del pulmón que no funcionaba, estaba con dificultad respiratoria y aparte de todo esto, detectaron que en mis pulmones había una neumonía bilateral, o sea que mis dos pulmones estaban afectados por una neumonía. En ese momento, la mortalidad del cuadro que yo tenía era del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 pacientes que padecen esta enfermedad y que tienen esta complicación, 8 fallecen, 8 se mueren. En ese momento realmente pasé de estar no preocupado a estar sumamente preocupado. Me dice el médico, mirá Marce, vamos a internarte en la terapia intermedia del hospital y vamos a comenzar con el tratamiento de anticoagulación. Le digo, sí doctor, usted haga lo que sea necesario. Para ese momento prácticamente respiraba con mucha dificultad. Me empiezan a administrar oxígeno con alto flujo y altas concentraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que me ponían un aparatito en la nariz y en la boca y forzaban la entrada de aire hacia mis pulmones para que ese aire pueda oxigenarme correctamente y para que yo no tenga esa sensación o esa dificultad respiratoria. Esto duró 48 horas más, porque 48 horas después de ingresar al hospital, mi cuadro se hizo aún más agudo, más grave. Esa dificultad respiratoria se hizo prácticamente insostenible. Yo no podía dormir, yo no podía hablar, yo no podía comer, yo no podía acostarme en la cama, estaba sentado y prácticamente me estaba agotando. Sentía que mi cuerpo estaba cada vez más cansado y que cada vez que intentaba respirar era luchar por una bocanada de aire. En ese momento baja el médico de la terapia intensiva del 5º piso del hospital y me dice, Marce, tu cuadro evolucionó mal, no evolucionó como nosotros pensábamos, el tratamiento que te hicimos no funcionó, así que la única solución en este caso es conectarte a un respirador. No se imaginan la tristeza, la angustia y el dolor que yo sentí en ese momento, porque como médico y sabiendo las implicancias de esa decisión, fue un momento muy duro, sentí que prácticamente una flecha atravesó mi corazón. Le pedí al médico, le digo, mirá doctor, yo lo único que necesito en este momento es que vos me des 1 hora de tiempo, porque necesito llamar a mi casa, comunicarme con mi esposa, con mis hijos, y necesito hablar con mi familia, y después sí, vos me podés intubar y podés hacer el tratamiento que vos quieras. En ese momento me dice, sí Marce, quédate tranquilo, yo subo a la terapia, preparo una cama para vos. En el día de hoy tenemos que intubar, conectar al respirador a 3 pacientes, vos vas a ser el primero, quédate tranquilo, y en 1 hora te vengo a buscar. En ese momento quedo solo en la habitación y
Lo único que hice fue cerrar mis ojos y llorar amargamente. Sentía que el mundo se me venía abajo, sentía que me moría literalmente. Lo único que hice en ese momento fue pedir a Dios que me ayude, pedirle a Dios que se haga cargo de mi situación. Y le dije, Señor, si vos tenés tantos planes para con mi vida, vos me hablaste de cosas grandes, vos me hablaste de que ibas a usarme para milagros grandes, para cosas grandes. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo he llegado a esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Le dije, Señor, yo quiero una nueva oportunidad, yo quiero vivir, yo no quiero morirme. Yo tengo 40 años, quiero estar con mi familia, quiero volver a ver a mis hijos, quiero ver a mi esposa. Recuerden ustedes que mi familia estaba con COVID-19 y estaba aislado en mi domicilio y yo no los podía ver, o sea, estaba solo en el hospital. En ese momento llamo a mi esposa por teléfono y le digo, mirá mi negra, la situación es esta. Le comenté cuál era la situación conmigo y prácticamente me despido de ella, solapadamente, me despido, le digo, mirá, la situación conmigo es difícil, el cuadro es grave, pero bueno, vamos a hacer lo imposible, quédate tranquila, mi amor, que yo voy a hacer lo imposible para salir, voy a dar todo de mí, voy a hacer el esfuerzo más grande que pueda para tratar de salir adelante. Lo único que te pido, y se lo pedí encarecidamente, no me sueltes. Orá por mí y no me sueltes, que yo quiero vivir. Pedirle a Dios que me ayude, que yo voy a salir adelante. En ese momento tenía que despedirme de mis hijos, no lo pude hacer. Lo único que hice fue mandarle un WhatsApp a cada uno de mis hijos, despidiéndome de ellos, pidiéndoles que nunca dejen a Dios, que sirvan a Dios, que busquen de Él siempre. Le dije todo lo que estaba en mi corazón a cada uno de ellos. Y bueno, en ese momento vienen a buscarme en la habitación y me llevan al 5º piso, a la terapia intensiva, para conectarme al respirador. En ese momento, lo único que dije, Señor, estoy en tus manos. Me dice el médico, bueno, Marce, contá hasta 10. Creo que llegué a contar hasta 3 y no recuerdo absolutamente nada. Me conectaron al respirador y lo que iba a ser una conexión por escasos días, por 4, 5, 6 días, se prolongó por más de 45 días, o sea que mi cuerpo estuve conectado a un aparato para respirar más de 45 días. En esos 45 días hice todas las complicaciones posibles de un paciente con COVID. Hice 3 neumonías intrahospitalarias, o sea, neumonías muy graves, muy agresivas. Hice una falla renal, fallaron mis riñones. Hice lo que se llama una sepsis o un fallo multiorgánico, o sea, todos mis órganos y sistemas empezaron a fallar aleatoriamente. Seguía con dificultad respiratoria, saturaba mal, tenía temperatura en todo momento por más de 40, 41 grados, no podían controlar mi temperatura. Mi presión arterial estaba por más de 200, 220 milímetros de mercurio. Básicamente era el peor paciente que mis compañeros tenían en la terapia intensiva. Era el paciente más grave y el más crítico de toda la sala, hasta que el día 26, más o menos 30, 35 días después de intubarme, el día 26 de febrero de este año, mi cuerpo dijo basta. Empezaron a sonar las alarmas de los respiradores y las alarmas del monitor al cual yo estaba conectado, avisándole a los médicos de guardia de que mi cuerpo había hecho un paro cardiorrespiratorio. O sea, básicamente mi cuerpo se murió. Mi corazón dejó de latir. En ese momento, todos mis compañeros se acercan hacia donde yo estaba, los enfermeros, los médicos, e inician un protocolo que se llama protocolo de RCP, de reanimación cardiopulmonar. En este caso era avanzada porque yo ya estaba conectado a un respirador y estaba en una terapia. Empiezan a administrarme todas las drogas posibles habidas y por haber, empiezan a hacerme lo que se llama masaje cardíaco, empiezan a trabajar con mi cuerpo. Recuerdo que mis compañeros me cuentan que se suben encima mío, encima de la cama, se sientan encima mío y empiezan a hacerme masajes en el tórax para que mi sangre siga circulando y para que yo pueda salir adelante. Todo este proceso duró más de 27 minutos, o sea, estuve clínicamente muerto por más de 27 minutos, y en el momento que mis compañeros estuvieron a punto de parar, a punto de decir, bueno, basta, lo vamos a declarar muerto, hicimos todo lo que pudimos, Marcelo no salió adelante, pobre, vamos a avisar a su familia. En ese momento, cuando ya prácticamente me soltaron de la mano, empezó a manifestarse el poder de Dios
Y en ese momento mi corazón milagrosamente empieza a latir de nuevo, mis riñones empiezan a funcionar de nuevo, la sangre empieza a circular de nuevo, empiezo a mejorar mis parámetros de circulación, empiezo a mejorar la oxigenación de mi cuerpo, mi temperatura empieza a bajar y hago un cambio de 180 grados en mi estado general, por lo cual mis compañeros no daban crédito a lo que estaban viendo, a lo que estaban experimentando, porque realmente ellos creían y estaban seguros que yo no salía de esa situación. Pero en ese momento, viendo de que mi cuerpo había reaccionado nuevamente, siguen trabajando conmigo. En ese momento se comunican con mi esposa y le avisan a mi esposa de que yo había hecho un paro cardiorrespiratorio y que prácticamente que ella venga a despedirse de mí porque probablemente yo no pasaba esas próximas 24 horas. En ese momento mi esposa se acerca al hospital. En ese momento mi esposa estaba en la casa de mi madre, o sea, en la casa de mi mamá. Estaban todos reunidos orando, ayunando y haciendo vigilia esa noche. El paro de mi cuerpo fue alrededor de las 3:30, 4 de la mañana. O sea que mi esposa llegó amaneciendo al hospital. Y en ese momento, cuando ingresa al hospital y ingresa a verme, mi cuerpo era irreconocible totalmente. Estaba todo edematizado, todo hinchado, mis ojos estaban cerrados, llenos de líquido, mis labios estaban hinchados, mis manos estaban hinchadas. Prácticamente era una burbuja de agua. En ese momento mi esposa, con todo el dolor del mundo, quizás con todo como ella dice, fue su peor momento natural, porque vio mi cuerpo en ese momento con una situación deplorable, con una situación crítica, pero en ese momento, y gracias al Espíritu Santo, gracias a que Dios actuó en la vida de ella fue empoderada en el Espíritu Santo en ese momento. El Espíritu Santo la tomó y ella realizó un acto de fe, un acto profético en la terapia intensiva importantísimo, que me tomó las manos, y en ese momento ella recordó cuando los hijos de Israel levantaban las manos al profeta Moisés para que el pueblo prevalezca en la batalla, y ella dijo: voy a levantar tus manos y vos vas a salir adelante, vos vas a salir adelante, vos vas a vivir. En ese momento ella le habla a mi espíritu y le dice, le hablo al espíritu de Marcelo y te digo: levántate, levántate, Marcelo, porque Dios te dio a mí como mi esposo, y yo sé que vos vas a vivir, sé que te vas a levantar, sé que vas a salir adelante. En ese momento ella ora por mí, y a partir de ese momento todos mis parámetros cambiaron totalmente. Empecé con un proceso de recuperación que hasta el día de hoy nadie puede creer cómo fue. En menos de 7 días yo era prácticamente un paciente normal, respirando normalmente, tal es así que a los 7 días me desconectan del respirador, empiezo a respirar por mí mismo, recupero la conciencia. Los médicos se dan cuenta de que, para su sorpresa, no había quedado con ninguna secuela neurológica, porque ellos creían que mi cerebro, por la falta de oxígeno durante tanto tiempo y por esa falta de latidos cardíacos por casi media hora, iba a quedar yo como un paciente en estado vegetativo. Me despierto, empiezo a hablar con ellos, empiezo a conectarme, empiezo a reconocer a todo el mundo, empiezo a reconocer a mi familia, y Dios demostró su grandeza, Dios demostró su poder, y le demostró a la ciencia que Él realmente hace, de acuerdo a su voluntad, lo que Él quiere. Así que, gracias a Dios, ese proceso de rehabilitación fue duro, fue difícil, porque todo el proceso general de mi internación duró 150 días, o sea, estuve más de 5 meses internado, luchando y peleando todos los días, pero Dios nunca, jamás me dejó. Nunca yo sentí que Dios se había alejado de mí. Al contrario, cada día sentía que su Espíritu Santo me visitaba. Cuando parecía que la noche era gris, cuando parecía que yo no quería que amanezca, por la tristeza, por la angustia que yo sentía allá adentro, por la lucha espiritual, Dios me visitaba. Amén. Dios me visitaba, su Espíritu Santo me volvía a empoderar, yo me volvía a levantar y volvía a pelear nuevamente. Amén. Otro día, hasta que hace 20 días, gracias a Dios, me dieron el alta. Ahora estoy en mi casa con mi familia, sigo con el proceso de rehabilitación. Hermano Marcelo, acá la iglesia te aplaude. Acá la iglesia aplaude, dando gloria a Dios. Y yo sé que en el monte de Dios también están aplaudiendo, dando glorias a nuestro Dios. Gracias por compartir este tremendo testimonio de resurrección.